¿Qué está pasando en Venezuela y el mundo en lo económico, social o político? Tranquilos, no nos pondremos intensos. Hablamos serio, pero ligero. Cognoscente Podcast. Bueno, bienvenidos todos a otro episodio de Cognoscente Podcast. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Hernández, quien es internacionalista, es especialista en temas de economía internacional, tiene una maestría en economía internacional y además estás doctorando. Ahorita me comentas, no tengo mucha claridad en lo que estás doctorando, creo que es temas de gobierno, de gestión de gobierno, y bueno, además profesor universitario. Y aunque nuestra pequeña población de fanáticos de Cognoscente Podcast no lo sepan, ya ha sido un invitado recurrente, pero bueno, por cuestiones ya que se escapan del alcance de nosotros, no ha podido salir a la luz todo ese contenido, pero lo tenemos allí y ha sido un contenido súper valioso y en algún momento lo vamos a transmitir por allí. Entonces, bienvenido, Juan. Gracias. Otra vez aquí a tu podcast. Gracias. Me siento siempre aquí como parte del equipo de Cognoscente Podcast. Agradecido nuevamente con la invitación. Espero que sean esos invitados habituales, ¿no? Esos vecinos que siempre están por acá de visita. Siempre comparto este tipo de experiencias, me parecen grandiosas. Y bueno, nada, hoy nos traen acá temas trascendentales, temas muy importantes para lo que es la construcción de nuestra realidad, de nuestro conocimiento como personas y como sociedad, ¿no? Más allá de eso, para simplemente replantearnos las cosas. Creo que el objetivo siempre de nosotros, o cuando yo debato algo, argumento algo con alguien, mi objetivo nunca es convencer, y creo que es un momento como que llegamos a esa conclusión. Mi objetivo no es convencer, mi objetivo es que te siembre la duda y digas, ok, sigo en lo mío, sigo en mi postura, pero lo tuyo tiene algo de sentido, pudiera pensar. ¿Sabes qué? Eso que estás comentando, hace como, bueno, no me acuerdo, hace unos meses estaba viendo el contenido de un filósofo allí en las redes sociales que comparte contenido, y él estaba analizando batallas de rap, ¿no? Genial. Y en ese análisis que él estaba haciendo de las batallas de rap, estaba analizando una batalla de un argentino que se llama Replic, y ese argentino llamado Replic, que medio filósofo también, ¿no? Medio, cuando batalla, cuando hace sus batallas, él como que le pone un poquito de cerebro a la cosa, y tipo a veces utiliza palabras que la gente tiene que casi que buscar un diccionario para escuchar una batalla del champ. Súper bueno, se llama Replic, y este filósofo lo estaba analizando y él precisamente dice algo que me pareció importante, que nunca lo había razonado. Siempre, a pesar de que las personas ahorita consumen muchas redes sociales, hay a veces una satanización también del tema de las redes sociales. Hay gente que dice, no, que pierdes tiempo. Pero bueno, hay contenidos que son valiosos como el de nosotros, que es contenido que aspiramos a que sea valioso y que construye. Y este filósofo estaba diciendo que la forma en que Replic afronta las batallas y la forma en que como expone su argumentación, dice que es muy de novato. Cuando las personas que ven, o el público que ve freestyle, ¿no? Quizás dice así como que Replic es un iluminado, un tipo elevado. Y él dice, no, más bien es un novato en el tema de lectura o en el tema de conocimiento, porque quiere hacer cambiar de opinión al otro. O sea, cuando afronta la batalla le dice, tú estás equivocado, yo estoy viendo la luz, tú sigues en tu toxicidad de batallas, mientras que yo ya me elevé, ya yo sigo en una etapa. Y este filósofo decía que eso es muy común en las personas que están empezando a leer, porque dice que cuando ya tú recorres más en el tema de la lectura y del conocimiento, ya quieres cambiar la postura, ya no quieres cambiar a nadie. O sea, quieres que las personas, bueno, si tú te sientes bien en ese campo, ignorante, puede ser ignorante, pero si tú te sientes cómodo, todos estamos en ese campo. Por eso que digo, en ese campo de ignorancia, tú te sientes cómodo allí, no tengo por qué sacarte. Y ese comentario me pareció enlazado con lo que tú estás diciendo. Es que una cuestión muy de joven, Omar, que es muy de espíritu joven, uno siempre tiende, ¿no?, a luchar contra el status quo. Es algo que no forma parte de la naturaleza de todo joven, pero sí, cuando uno es joven, se da como un fenómeno con mayor regularidad, como más común ese tema de luchar contra el status quo. Y el status quo inclusive forma parte de luchar contra aquello que no representa lo que tú crees, ¿no? Claro.
Entonces, bueno, uno realmente se subsume en batallas con alta intensidad, en debates, y si uno ve a alguien opinando en cuestiones contrarias a la de uno se centra en intentar intercambiar ideas y que ese intercambio de ideas redunde en un convencimiento del otro. Sin embargo, al menos me ha pasado a mí, no sé si a ti, con el tiempo creo que uno modera mucho más eso y uno no pretende convencer a nadie de que la verdad es la que uno quiere o la que uno intenta imponer a los demás. Ya uno abandona un poco esa postura y llega a un punto inclusive de que ya ni siquiera debates generalmente los temas que anteriormente eran temas que eran sensibles. Sí, hoy me pasó algo en el día, alguien me dice algo así como que mira, hay que enseñar a la gente, yo soy de esa postura de que a la gente no se le puede dar el pescado, hay que enseñarlo a pescar, ¿verdad? Y si tú me decías eso, Omar, al Juan Carlos de hace 5 años, quizás incluso hasta más joven, ese Juan Carlos no hubiese rehuido en un segundo el debate. O sea, a esa persona se hubiese ensalzado en un debate candente, ¿no? Entonces, hoy me di cuenta, ¿verdad? Que ya hay una canción de merengue que habla de soy un potro al que nadie domó. Ajá. Pero él dice que solo los años se lo domaron al final. Okay. ¿No? Entonces, esa canción de merengue me encanta porque dice que soy un potro al que nadie domó, solo los años. Creo que soy un potro que lo están domando los años y ya vi a la persona, le vi los ojos y no creo que amerite que yo debate esto contigo. Creo que, no sé si alguna vez habíamos conversado de esto, creo que sí, pero hay veces que nosotros de jóvenes también cuando vemos las relaciones familiares, vemos las relaciones, por ejemplo, de nuestros padres, uno de jóvenes peca mucho de decirle, por ejemplo, de increparlos y decir, escúchale, vale, pero ¿por qué te quedas callado? ¿Pero por qué no discutes? ¿Pero por qué no lo afrontas? Y muchas veces nosotros de jóvenes creemos que es una debilidad, ¿no? Que nuestros padres son débiles ante a ir a buscar el debate. Y creo que el transcurso de los años o las canas terminan por demostrarle a uno que quizás nuestros padres más bien están elevados en las relaciones. Porque el chamo cree que se va a saber todo y le dice, bueno, es que mi papá es un blandengue, mi mamá también es una tibia, no le dice a mi papá sus 4 cosas. Ya cuando van a debatir, entonces después lo afrontamos, ¿no? Nosotros a los padres, ¿no? Que por qué no le respondiste, que no sé qué. Y yo creo que, y eso va con lo que tú estás diciendo, quizás nuestros padres ya también han pasado por allí y saben que hay batallas que no hay que librar, ahí que ojo, tú y yo que nos conocemos somos tipo de debate, o sea, tampoco es que huimos, más bien las personas que nos conocen dirán, mentira, que esto no pelea, porque esto les encanta un debate. Sí. Pero varios profesores en Derecho varios compañeros y varios compañeros también sabrán eso, pero la verdad es que yo sí también no utilizaré esa analogía que utilizaste porque no conozco la canción, me vas a culturizar, voy a buscar ese merengue sí. Cuando salga de aquí, pero yo también siento que estoy muy domado en ese aspecto, el tiempo creo que me domó también en ese aspecto y sé que hay batallas que no, a ti seguramente ese clic que te activaba era el tema de no le dejes el pez, enséñalo a pescar. A mí yo me acuerdo que había cuando la gente hablaba de la educación, sí. A mí me activaba cuando la gente, no, pero es que estudiar no sirve. Yo decía así como que no, tengo que ir voy por ti. Y ya a pesar de que sigo teniendo una postura fuerte con respecto al tema de la educación, siento que es verdad lo que muchas personas dicen de que, bueno, no es que la educación no sirva, sino que tampoco puede ser una panacea de eso. Excelente eso. Y a pesar de que la gente creerá que es un guión y que nosotros hablamos de eso para desembocar aquí, no. Fue improvisado y vamos a llegar casualmente a ese tema porque no vamos a hablar de la educación, pero sí vamos a hablar de la meritocracia. Sí. ¿Y por qué se enlaza esto que estamos hablando con la meritocracia? Porque, bueno, precisamente la meritocracia, y ahorita te voy a dar la palabra para que definas como más académico que eres, un profesor universitario con todas sus letras, voy a dar una definición de lo que es la meritocracia. Se enlaza con este tema que estamos hablando porque la gente ahora le da un papel preponderante a la educación
Y precisamente de eso va la meritocracia. La gente dice, no, bueno, ¿quién debe gobernar? Debe gobernar el doctor, ¿no? Y lo ven como una suma cero, no hay pérdida en eso. Si hay un economista, y bueno, y más en Venezuela que eso ha estado muy de moda, ¿no? No, ¿quién debe ser presidente? Economista. Si un economista, si lo que hay es que gobernar y manejar fondos públicos y manejar recursos, ¿quién más que un administrador, no? ¿Quién más que un economista, un financiero? Pero lo cierto, y quizás va por eso, quizás va de que necesitamos eso, pero la verdad es que la historia republicana de Venezuela no tiene a un solo economista al frente de la presidencia de la República. Hablo de historia republicana. Vamos a hablar más específicamente de estos últimos 40, 50 años, ¿no? De 1958 para acá, que es la era más democrática de Venezuela, y no ha habido un economista frente al Poder Ejecutivo, y no quiere decir que no hemos tenido éxito como país. Hemos sido, vale acotar, un país fallido en muchos aspectos, pero ha sido un país que ha tenido épocas de bonanza y no ha sido gracias a que en la presidencia ha estado un economista, ¿no? Sí, Omar. Bueno, sobre ese tema fíjate que todo está concatenado. Obviamente, por mi condición de ateo, no creo en la metafísica, me cuesta mucho creer en esos temas metafísicos, ¿no? Pero fíjate que a mí me sucede eso de que me dicen justamente esa frase de que yo prefiero enseñar a pescar que dar al pez, o dar el pescado, el término más adecuado, que dar el pescado a aquellos que lo están solicitando. Y eso es un adagio clásico por antonomasia de la meritocracia. ¿Por qué? Porque la meritocracia, vamos a definirlo de forma muy básica, la meritocracia es toda aquella ordenación de la sociedad que se fundamenta en el esfuerzo, talento y trabajo de los individuos para, de alguna forma, organizar en la medida de ese talento, esfuerzo y trabajo la sociedad. ¿Sí? Es decir, que a medida, Omar, la lógica básica de este orden meritocrático es que a medida que tú te esfuerzas más, logras alcanzar puestos de mayor jerarquía, de mayor trascendencia, mayor importancia dentro de la sociedad. Eso básicamente es la idea de la meritocracia. El gobierno de los más preparados, de los... Sí, exacto, más mérito, más talento, más skills, como lo quieras llamar. Sí, básicamente la idea es fácil de entender lo que significa la meritocracia. Básicamente, si lo quieres ver de un punto de vista politológico, es el gobierno del mérito. El gobierno porque la meritocracia, que viene de kratos, de gobierno, y mérito, bueno, de aquellas habilidades distintivas del hombre que lo hacen resaltar frente a los demás. Bien, eso entendiendo lo que es la meritocracia. ¿Cuál es el problema con este orden meritocrático? Que parece ideal, ¿no? Parece que, bueno, sí, mientras más te esfuerzas, deberías ocupar mayores puestos de jerarquía, de trascendencia para la sociedad. Debería ser más importante para la sociedad. El tema es que la meritocracia es un mito. Inclusive, vamos a analizar a una sociedad que le gusta mucho la mitología, que es la sociedad griega. ¿Sí? La sociedad helénica, antigua. Bien, en esta sociedad, Omar, Platón, se le ocurre hablar de la república, ¿sí? Y Platón plantea que la mejor forma de gobierno, ¿cuál es? La del rey filósofo. ¿Y quién es el rey filósofo? El más sabio de todos. El gobierno de los sabios. Él dice que ese es el mejor gobierno que puede tener una sociedad, ¿sí? Ahora bien, Omar, es un orden meritocrático, ¿sí? Los más inteligentes gobernarán. El tema está, Omar, que eso se ha traspolado en todo el devenir de la sociedad occidental. Recordemos, una pastilla muy breve, la sociedad occidental, como la conocemos, tiene como origen, ¿verdad? Al menos así son contestes los historiadores, la sociedad de la antigua Grecia. ¿Sí? Entonces, bueno, eso que implantó Platón, de que el gobierno del rey filósofo, es decir, de aquellos los más sabios, es el mejor gobierno de todos, dejó su mella hecha en todo lo que tenemos como de desenvolvimiento histórico a nivel de sociedad occidental. Al punto que, bueno, se ha interpretado que, bueno, que la meritocracia es la mejor forma de organizar la sociedad. Cosa que en la realidad, en el hecho fáctico, no sucede. Y es falaz e encierra contradicciones
y es inaplicable. Pero no me quiero extender todavía sobre ese tema de las falencias que tiene ese concepto de organización de la sociedad a partir de la meritocracia, porque bueno, vamos a seguir andando allí y quisiera que también aportaras a partir de esto que te estoy comentando, ¿no? Sí, eso que dices que la meritocracia es un mito, realmente es importante, porque incluso, no recuerdo el autor, incluso lo tenía copiado por allí, pero incluso la idea o la definición de meritocracia nace como una utopía, ¿no? Como una utopía, o no, incluso como una distopía, porque nace el autor, y seguramente lo voy a poner aquí en clips cuando publiquemos el podcast, el autor precisamente hace como una especie de sátira, porque pone al extremo la meritocracia, o sea, pone hasta lo que puede ocurrir cuando un sistema meritocrático ocurre. ¿Y qué ocurre? Bueno, precisamente ocurre una segregación, ¿no? Una cuestión de que solamente los más preparados, los que consideren que son los más intelectuales, los más inteligentes, son los que finalmente van a regir una sociedad. ¿Y qué va a ocurrir y qué ocurre finalmente con una idea de meritocracia? Segregación, discriminación, ¿no? Bueno, entonces como tú no estudiaste y según los cánones que nosotros tenemos no eres de los más sabios, no vas a poder tener un estatus dentro de la sociedad. Y además, dentro de este tema de la meritocracia, una de las cosas que más me parece relevante es que finalmente lo que busca también es un totalitarismo, porque finalmente ¿quién define cuáles son las métricas para que tú finalmente puedas ser considerado como una persona que rija, que tenga algún puesto relevante o que tenga una capacidad de llevar a cabo el gobierno? ¿Quién delimita cuáles son esas métricas? Finalmente un Estado, ¿no? Tendría que ser un Estado, y precisamente allí lo que se busca o lo que podría desembocar es un totalitarismo también. Sí, Omar. Sobre esa crítica a la meritocracia, ¿verdad? Entiéndase algo, lo primero. Lo primero es que existe una falencia que es una precondición al tema de cómo competimos en esa meritocracia. Porque se supone que la meritocracia se trata de acumular méritos, ¿sí? A medida que tú vas acumulando, ¿verdad? Méritos, deberías subir, claro, en grado o ocupar mejores puestos dentro de la sociedad, dentro de la organización de la sociedad. Entendamos eso. Ahora bien, Omar, ¿cómo tú, si no tienes las condiciones necesarias para acumular méritos, los acumulas? ¿Por qué? Porque hablaste de la educación, me gusta el tema de la educación. Por aquí, ¿verdad? Se maneja, por aquí me refiero a nuestro amado país, ¿verdad? Se maneja mucho una tesis, inclusive a nivel político, hay abanderados de esa tesis. No vayas a decir el eslogan porque estamos, disculpa, no vayas a decir el eslogan. No, pero no pago publicidad, y nadie me paga publicidad. No, y no pueden pechar el video porque a lo mejor dicen, no, están haciendo campaña. Están haciendo campaña, sí. Pero terminan en on, las dos palabras. Sí, entonces, bueno, hay organizaciones, no solo esa organización, lo que te digo es que esa organización es el extremo al que llega al observar o al, digamos, constatarse que la educación es vendida como la panacea. Creo que esta es la clave con ese concepto. La educación es vendida como una panacea, cuando en realidad, por ejemplo, Omar, si tú no tuviste las condiciones para educarte, ¿cómo la educación te saca de la pobreza? ¿Sí? O sea, Omar, te pongo un ejemplo. Los niños que limpian, ¿verdad? Los niños y adolescentes que limpian los parabrisas de los automóviles, ¿en qué momento estudian? Claro. ¿Por qué? Porque tú no le puedes decir a ellos, pero estudia ya, ¿sabes? Aquí tienes un libro, o mira, aquí tienes un cupo, te regalo aquí un cupo en determinado colegio del este de Caracas para que asistas todos los días, yo te beco. Omar, ¿y cómo se alimenta ese niño? ¿Cómo ese niño subsiste? ¿Cómo subsiste la familia de ese niño que depende de él? Entonces, cuando hablamos de este tema de la meritocracia tiene una gran falencia, que es que partimos de condiciones desiguales para aplicarnos criterios rasos, es decir, criterios que no toman en cuenta las particularidades desde las cuales parte cada quien. Porque, Omar, es muy fácil hablar de que la educación es una herramienta para la movilidad social, que por cierto es un mito. La educación no es
suficiente, no es una condición suficiente, ¿verdad?, para generar movilidad social. Hay amplios estudios que lo demuestran a nivel empírico. Entonces, no es suficiente, no basta con la mera educación, ¿verdad?, para lograr la movilidad social. Tiene que haber programas, políticas, planes de distribución y redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque eso es lo que te permite cambiar las condiciones necesarias, las condiciones, ¿verdad?, existenciales de esa persona para que pueda optar, por ejemplo, a temas como la educación. Porque si tú tienes que elegir entre comer y educar, tomar la decisión racional en términos darwinianos, va a ser alimentarte, no va a ser educarte. Entonces, ¿cómo tú acumulas mérito en esas condiciones? Eso, por ejemplo, es una de las muchas contradicciones que seguiremos analizando de la meritocracia. Sí, yo quería intervenir allí en eso que estabas diciendo, porque bueno, la analogía más perfecta de lo que estás diciendo allí es la analogía esa que ha estado mucho en redes sociales, que bueno, ponga a un mono y no sé, a una tortuga a subir un árbol. Bien. Y quizás la tortuga se esfuerce y según los cánones de la meritocracia se esfuerce más que cualquiera por subir el árbol y a lo mejor elabore, todo esto es una metáfora, ¿no? Y elabore un plan para poder subir, haga una rampa para subir al árbol, pero cuando el mono diga voy a subir, no va a subir en 5 segundos. O sea, no, lo que tú dices es verdad. No puedes, ¿cómo medimos la meritocracia? ¿Cómo la meritocracia mide allí el esfuerzo? ¿Cómo mide el esfuerzo allí? Porque bueno, según los cánones de la meritocracia y el mono no se esforzó en nada. Pero es que ¿cómo se va a esforzar si fue algo, una tarea ajustada a sus habilidades naturales, ¿no? Y el otro tema, otra, no sé si calificarla como falencia, pero algo que yo creo que la meritocracia finalmente no se evalúa o no contempla es el tema del azar, ¿no? Señores, okay, esto bien. Puede ser que ese chamo de allí del que limpia el parabrisas, lo saquemos de limpiar parabrisas y le demos una beca en ¿cómo se llama el que queda por los campitos? Ya que hablaste del ese, vamos a poner el Freeman. No es ese, ¿no? Entonces, creo que es el Freeman. Pero el Freeman es que nos escuchen que no son de la capital, no, estamos refiriéndonos a los colegios más costosos de Caracas. El problema es San Agustín. No, el San Ignacio. San Ignacio. Y ponemos a un chamo de eso de limpiar parabrisas a limpiar, a estudiar en el San Ignacio. ¿Qué va a ocurrir? Ese muchacho finalmente puede educarse, puede tener muchas habilidades y puede, claro que sí, construir su vida y agregar herramientas a su cajita para el día de mañana afrontar un puesto no sé, de dirección en cualquier lado. Pero ¿qué ocurre con el azar? O sea, es algo quizás el azar también juega un factor allí de que a lo mejor el chamo no va por azares de la vida a lograr conseguir allí. ¿Por qué? Porque no estuvo en el lugar indicado, en el momento indicado, y eso es algo que también la meritocracia tiene que estudiar. ¿Por qué? Porque no todos vamos a poder llegar por más que tengamos las mayores habilidades, porque es una cuestión de azar, es una cuestión de que, bueno, algún día, estoy poniendo un ejemplo, conociste a una persona porque estabas esperando en la cola del pasaporte, conociste también al dueño de una empresa que ese día estaba allí, y conociste al dueño de la empresa y le caíste bien al dueño de la empresa, y es su empresa. Entonces, ahora, supongamos que si somos estrictos con el tema de la meritocracia, tú le dices a ese dueño de la empresa, no importa que te haya caído bien ese abogado que conociste en la cola del pasaporte, tú, si tienes una vacante en tu empresa, dentro de la asesoría legal, dentro de la consultoría, tú tienes que abrir un proceso de selección para llamar a todos los abogados que se quieran postular y escoger quién es el que tiene mayor mérito y mayores habilidades para asumir ese puesto. ¿Cómo tú obligas a ese empresario que le cayó bien al chamo que en la cola del pasaporte, que bueno, no, es que yo le quiero dar puesto a este chamo porque me lo encontré en el camino y me cayó bien? Eso es un azar que no puede controlar la meritocracia. Sí, Omar. Sobre dos cosas quiero decir rápidamente. La primera de ellas, sobre ese tema del azar. Señores, probabilísticamente, Omar, si naciste pobre, ¿verdad? Hay alrededor de un 80% de probabilidad que termines tu vida pobre. En la movilidad social, sí, es un concepto el cual se fundamenta la meritocracia, que es tan falaz como la meritocracia en sí misma. ¿Qué pasa? Que hay un juego maniqueo en el cual tomas la excepción como regla, inviertes, ¿verdad?, la lógica,
dice, sí, bueno, pero tú ves, por ejemplo, Miguel Cabrera, que proviene de un hogar humilde, y ahora mira, asumo que es millonario, etcétera, etcétera, glorias deportivas, muchacho que tuvo un emprendimiento y le fue bien y ahora logró escalar socialmente. Tomas la excepción porque el sistema está estructurado de forma tal de que ellos son la excepción y los convierte, los hace ver como una regla. Como que mira, vete en el reflejo de Miguelito. Tú vas a llegar a ser Miguelito Cabrera y vas, puedes ser millonario siendo o comenzando desde abajo. Lo cual probabilísticamente está estudiado, ampliamente estudiado, que realmente son la excepción. Lo normal, lo que probablemente le suceda a usted y a mí y a ti que nos estamos viendo es que si comenzamos en un estrato social, muy probablemente terminemos en ese mismo estrato social. O sea, que la progreso de la movilidad social, de la progresión social, también forma parte de un mito que se le vende a las masas, ¿no? De que esfuérzate, de que intenta, lo que vamos, que lucha, cuando en realidad, si no se cambian las condiciones estructurales del sistema, el sistema está hecho para que ese 80% que se mantiene estático mantenga al otro 20% en su tema de su movilidad y su ascenso social. ¿Qué pasa? Eso sobre el tema del azar y las probabilidades. O sea, me parece que es un tema clave para poder entender la meritocracia, que es que convierte las excepciones en reglas, las hace ver como reglas, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro está sobre el tema de eso que me dijeron hoy, para cerrar ese tema, del pescado. No dar el pescado, sino que dar la caña, enseñar a pescar. Bien, yo le digo a esa persona, yo te vamos a hacer ese ejemplo, Omar. Ok, hipotético. Omar, vamos tú y yo a el Pozo del Cura, ¿sí? Bien, en ese Pozo del Cura, Omar, hay muchos peces, pero todos ellos muy difícil de pescar con las manos, ¿no? Ok, Omar, yo llevo mi caña de pescar, y mi anzuelo, y mis buenas carnes. Y yo te digo, Omar, nos dirigimos, el proceso es así, Omar, nos dirigimos al depósito de agua, ¿verdad? Agarras la caña, lanzas la caña, preparas una buena carnada, perdón, lanzas la caña, ¿verdad? Lanzas el anzuelo, esperas 2 o 3 minutos a que un pescado, un pez, en ese momento pez, pinche el anzuelo, sacas el pescado, esto creo que no se debe decir, pero bueno, le provocas el deceso, ¿verdad? Provocas el deceso del pescado, ¿verdad? Y bueno, luego te puedes alimentar de él. ¿Entendiste el proceso perfectamente, verdad, Omar? Claro que sí. Ok, Omar, ahora hazlo sin caña. Vamos, inténtalo. Entonces, aquellos que dicen, ¿verdad?, que yo enseño a pescar, pero no doy el pescado, incurren en eso. ¿Y qué es en esta metáfora, qué es la caña? No es más que las condiciones materiales necesarias, Omar, que tú necesitas para poder competir en igualdad de condiciones conmigo. Porque es justamente eso. Aquellos que viven bajo el sofisma ese de la meritocracia, de que yo te enseño a pescar, pero no te doy el pescado, viven es de eso. De que, ok, yo te enseño cómo es el proceso de pescar, yo te doy de forma abstracta las condiciones para que tú pesques, pero materialmente no te brindo las condiciones para que optes a ello. Ese es el clásico debate de Isaiah Berlin entre las libertades negativas y las libertades positivas. O sea, tienes la libertad positiva de pescar, claro, pero en la libertad negativa, o sea, la potencialidad, tienes potencialmente posibilidades de pescar, pero en el hecho fáctico puedes pescar, no puedes pescar. Sí. Entonces, es un poco gracioso como la gente a veces simplifica el tema de la organización de la sociedad, que es algo tan complejo, a través de un adagio tan reduccionismo. Y ese es el problema con todo el reduccionismo, que terminas dejando tantas cosas afuera que te lleva a incurrir, hermano, en una mala lectura, una precaria lectura de la realidad. Eso que hablas del reduccionismo es relevante, porque creo que eso ha ocurrido mucho en Venezuela. Y recuerdo claramente cuando, creo que fue en el año 2017, el cantante Nacho, la criatura de Chino y Nacho, fue el orador de orden del Día de la Juventud en la Asamblea Nacional. Él fue el orador de orden, y recuerdo que él habló de forma muy aligerada que, bueno, que Venezuela lo que necesita es meritocracia, ¿no? Y recuerdo en ese momento que, claro, ni siquiera lo culpo, ¿no? Porque además lo culpo quizás porque quiso hacer algo que quizás no está dentro de tus capacidades, no sé si cognitivas, a afrontar o ofrecer una solución cuando, bueno, brother, hay gente que se sienta a estudiar. Disculpa que te interrumpa, Omar.
pero me parece magistral ese ejemplo que pusiste. Desde el punto de vista meritocrático, él tenía el mérito. Él tenía los méritos para estar allí. Totalmente. Más que, por ejemplo, un chamo que fue politólogo, que ha analizado la realidad, que ha hecho... Bueno, no politólogo, un chamo que ha estudiado ciencias sociales, que ha analizado la realidad, o no un chamo, porque tiene que ser un chamo, o inclusive otras personalidades que se han esforzado en la comprensión de la sociedad venezolana, no tienen más mérito y no pueden aportar otras cosas distintas, no voy a decir que mejores, pero distintas a las que puso Nacho. La misma presencia de Nacho y cuestiona la construcción de la meritocracia. Totalmente, eso parece curioso, pero es así. Y bueno, en ese momento él habló de la meritocracia, no lo juzgo, quizás bueno, le pareció en ese momento. Yo también en años he creído en algunas cosas que quizás me he equivocado y bueno, que te ha pasado a ti. Pues, asumo que eso le pasó a él, pero también es una reacción a cómo la sociedad reduce todos los problemas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que la meritocracia es una respuesta a lo que lamentablemente vivimos en Venezuela ahorita, que en Venezuela lo que ocurre es la exacerbación del amiguismo, ¿no? O sea, como que el otro extremo, ¿no? Porque la meritocracia es como que, bueno, lo que tiene que valer es el mérito y en Venezuela lo que vale ahora es el amiguismo, ¿no? Y yo creo que eso fue eufemísticamente muchos llaman el networking. El networking, exacto. Entonces, que no es más que el clásico amiguismo, el clientelismo que hemos tenido como sociedad desde que somos republicanos, inclusive anterior a la... Exacto, pero quizás esto es un punto de debate, pero el networking cuando es llevado a la función pública, ¿no? El networking cuando es que yo conozco el juez, yo conozco al administrador, pero creo que el networking, si por ejemplo eres emprendedor, te puede llevar, si sacas de la ecuación, que yo tengo networking, pero si tu networking es nada más funcionario del Estado, jueces, secretarios, pero si el networking es conocer a otros emprendedores, por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento de tecnología y conoces a desarrolladores, creo que ahí en ese caso el networking sí lo valido, pero en este caso cuando el networking es hablado como, no, es que tienes que conocer gente, y en nuestra carrera, bueno, en mi carrera, en la que ejerzo, es el día a día, ¿no? Es que ¿quién conoces tú ahí? Porque tengo que conocer a alguien ahí, hermano. O sea, porque yo tengo que conocer a alguien en los tribunales. Entonces se supone que yo debería tener que ir para allá y que él cumpla su función y yo cumpla la mía como abogado y él cumpla la suya como funcionario, ¿no? Pero en Venezuela, una exacerbación del tema clientelar, ¿no? El tema es que, bueno, es que todo es un amiguismo y yo creo que lo que ocurrió en ese momento con Nacho era una respuesta, además del sentir de la sociedad, que aún se siente, de que la gente quiere salir bueno, es que les molesta el enchufe, les molesta que todo tenga que ser una corrupción, todo tenga que ser una viveza criolla, y como respuesta quieren eso, como respuesta quieren el otro extremo totalmente. No, es que lo que hace falta es que todo el mundo sea inteligente, que poner en el mando a personas que sean los más brillantes, y cuando es imposible que haya una receta, o sea, que la meritocracia sea una respuesta inmediata al enchufe. No, señores, no hay un elemento que pueda ser una respuesta a eso. Simplemente son políticas además profundas de transformación del Estado, de transformación de la sociedad también, que puede llevarnos a salirnos de allí, pero que la meritocracia sea la respuesta a ese problema, no lo creo. Sí, me parece curioso ese análisis, me parece magistral ese análisis de que básicamente de la respuesta, ¿verdad?, al clientelismo, al paternalismo estatal, al tema del amiguismo, a todos esos fenómenos que históricamente nos han perseguido, sea la meritocracia. Pareciera que solo porque es la antítesis es lo correcto. Y no necesariamente el hecho de que haya un antagonismo entre una cosa y la otra hace que lo que está totalmente en la otra ala sea lo mejor. ¿Sí? La mejor opción. Pero bueno, me parece interesante. Ahí yo te voy a interrumpir para seguir con la idea que iba a hacer. Y era que hablando de cosas que hemos creído y hemos pensado, quizás nos hemos arrepentido, una de las cosas en las que yo me creía militante de ese argumento era el tema del presidente de la República y pedirle un grado académico, ¿no? Okay. Yo era militante de esa idea, que yo dije, bueno, es que es verdad, o sea, creo que en España
incluso en España todavía se le pide un doctorado, si no me equivoco, o una licenciatura. Creo que es una licenciatura, pero se le pide un grado, igual que en México, si no me equivoco, también se le pide un grado académico a los presidentes. Y yo estaba encantado con esa idea, ¿no? Yo estaba encantado con esa idea porque yo decía, bueno, lógico, suena súper lógico, ¿no? Un presidente de la República tiene que ser licenciado, doctor, ¿no? Obviamente, ese pensamiento y la sociedad obviamente también ha creído eso como respuesta reduccionista también a que el presidente actual, Nicolás Maduro, no tiene una licenciatura y bueno, entonces la gente hace un antónimo de una vez, ¿no? Dice, bueno, un antagonismo de una vez, si Maduro considerado un mal presidente porque no tiene un grado académico, un doctor. La respuesta inmediata es un postdoctorado. Y yo obviamente luego cuando ejerzo la abogacía, la Constitución ya de por sí pone un límite, que la Constitución en el artículo 21, el que habla de la igualdad ante la ley, establece que no se permitirá ningún tipo de discriminación por raza, sexo. Y bueno, esa primero sería una limitante a lo que yo creía de que bueno, había que pedir una licenciatura. Señores, los que creen como yo, en el caso de que hay que pedir una licenciatura al presidente, tenemos una limitación constitucional que el artículo 21 no nos permitiría, porque eso sería... Solo se tiene que la zona reformista. Solo se tiene que la zona reformista, porque ese artículo no nos permitiría, no permite una discriminación de ese tipo, de que un bachiller pudiese optar a la presidencia de la República. Ojo, sigo considerando que la educación es importante para un dirigente, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Y aquí yo mismo me respondo cuando pienso de esta forma. Lo que pasa es creer que un título te da la educación necesaria para afrontar un determinado cargo. Cuando un presidente de la República puede llegar y tener conocimientos en otras áreas, o puede tener conocimientos de otros tipos y además un presidente de la República no necesita tampoco ser el más conocedor de todo. En la política hay demasiados elementos que juegan para que un presidente pueda mantenerse allí. Más, un presidente puede ser un tipo que simplemente, haciendo un paralelismo con lo deportivo, un Ancelotti, ¿no? Que lo critican mucho porque dicen que es lo único que hace es gestionar bien el banquillo, el vestuario, ¿no? Entonces, lo que dicen que el Real Madrid versus Manchester City hace poco se estaba enfrentando un tipo como la vida, claro, una filosofía versus la otra. Ancelotti, que dice que es un tipo que simplemente sabe manejar bien el vestuario, contra un tipo estratega como controlador de lo más mínimo. Y además que las dos imágenes, fíjense, nos fuimos del tema, pero precisamente para eso es el podcast, para hablar. Precisamente la idea allí se resume, ¿no? Hasta en el aspecto como se expresan ellos dos. Uno, la imagen que tiene de Ancelotti es un tipo comiendo chicle, vestido así. Y la ceja, pues. Tranquilo. No me sale. Pero la imagen que uno tiene es un tipo tranquilo que está allí comiendo chicle. Y la imagen que uno ve de Pep Guardiola, tipo en el pizarrón, ¿no? Haciendo que no tú para acá, todas para Messi, pero cruza la... Allí se contrasta que son exitosos ambos. Son exitosos. Pero hay una forma de ver el éxito, o hay una sola forma de ver el éxito. No, van a decir que Ancelotti no es un buen estratega por simplemente manejar bien la historia, que ojo, no lo sabemos. Simplemente son conjeturas que se hacen. Sí. Pero a mí me transmite que sí, a mí me transmite que es un tipo que sabe controlar el vestuario y a pesar de eso sigue siendo exitoso. Entonces, eso es un ejemplo de que bueno, quizás Peque haya estudiado el fútbol, un académico del fútbol, y a pesar de ello, ambos tienen un éxito por simplemente manejar habilidades diferentes. Es que una de las falencias que tiene también la meritocracia, Omar, es cuando tú intentas, ¿verdad? Medir el mérito. ¿Qué es el mérito? En síntesis, ¿no? ¿Por qué? Porque el mérito puede ser entendido de varias perspectivas, de varios enfoques, ¿sí? Entonces, siempre me parece curioso cuando la gente habla de que, bueno, sí, es más importante la educación, o es más importante el networking, o es más importante, no sé, la capacidad física, el atractivo, lo que llaman el capital erótico, que probablemente le dedicaremos un podcast a eso, ¿verdad? La gente se centra en eso para determinar cuál es el mérito. Sin embargo, Omar, esos criterios suelen ser criterios también que por reduccionistas
no llegan a abarcar la totalidad, ¿verdad? O no llegan a dimensionar adecuadamente lo que es el mérito. Entonces, en definitiva, y me quedo con lo que dijiste, el mérito, determinar el mérito es una utopía. Y desde que asumes esa idea, la idea de la meritocracia se derrumba. Se derrumba. ¿Por qué, Omar? Porque cuando tú estructuras una sociedad basado en un sofisma, ¿qué puedes obtener de esa sociedad? Va a ser un desastre el modelo de sociedad. Y eso es lo que pasa con la meritocracia. Porque en definitiva está demostrado que la meritocracia no existe. Y no va a existir. ¿Por qué no va a existir, Omar? Porque las condiciones para medir el mérito o el esfuerzo son no pueden ser iguales para todos. Entonces, esos diferenciales en el mérito, en cómo definimos el mérito, ya llevan a que sea inaplicable la meritocracia. ¿Cuál es el problema que veo yo en la meritocracia? Que le vende, ¿verdad?, a un cierto sector de la sociedad, el sector que está en la cúspide, le valida sus logros. Es decir, Omar, si tú naciste con ciertos privilegios, si eres hombre, blanco, heterosexual, con capacidad económica, con buena capacidad económica, es decir, formas parte de los estratos altos de la sociedad, ¿verdad? Eso, la meritocracia te lleva a ti a legitimar todo lo que has conseguido, cuando lo que has conseguido no es más que consecuencia de tus condiciones materiales, Omar, de tus condiciones materiales. No forma parte de que Omar es el más talentoso, el más rápido, el más veloz, el más guapo, no forma parte de eso. ¿Qué pasa con el restante de la sociedad, el grueso de la sociedad, que vive bajo la aspiración de que la acumulación de méritos, ¿verdad?, te va a llevar a alcanzar a esa figura, en este caso, llamada Omar, a ese prototipo de ser humano que es Omar? Cuando tus condiciones materiales no están para eso, Omar. Cuando no tienes la capacidad, porque no tienes la capacidad en general, porque ya hablamos de la probabilidad, ya en general, no tienes la capacidad para igualar a Omar, porque Omar nació bajo ciertas condiciones que lo ponen en una situación de privilegio. Entonces, es muy fácil cuando cierto sector de la sociedad habla de los privilegios, ¿verdad? Y no suele hablar de los privilegios, habla de los privilegios y dice, bueno, sí, pero es que si yo pude, tú puedes. No, esa es la mayor falacia de todas, porque las condiciones son subjetivas, las condiciones humanas son particularmente subjetivas. Entonces, no hacer analogías, es decir, bueno, Omar, pero si, por ejemplo, yo estoy doctorando, ¿por qué tú no estás doctorando? O tú me digas, igual, pero si yo tuve una maestría de una especialización en finanzas de empresas, ¿por qué tú no también la comienzas? Porque las condiciones son meramente subjetivas, Omar. Las condiciones de partida son subjetivas, y con subjetivas no me refiero a que son parte de la internalización del hombre, sino que subjetivas porque son inherentes a cada persona y no pueden ser extrapolables. Entonces, ¿qué pasa con la meritocracia? Que la meritocracia barre con eso. La meritocracia te dice, bueno, pero si yo puedo, tú puedes. Si yo estudié, tú puedes estudiar. Si yo, por ejemplo, ¿qué diría Nacho si él me dice a mí, bueno, pues si yo puedo cantar muy bien y ser un artista famoso, ¿por qué no lo intentas tú? Claro. ¿Sí? Entonces, eso yo de plano no tengo las capacidades, no tengo las habilidades, ¿verdad?, para hacer eso. Yo pudiera competir con él, si es que me place competir con él en otros ámbitos de la vida, pero en ese ámbito él acumula mayor mérito que yo, si lo quieres ver así, pero acumula más mérito que yo, ¿verdad?, siendo una excepción a la regla. Porque en general, la generalidad de la gente no canta como Nacho. Como Nacho. Y Juan, allí dices algo muy importante. Creo que a pesar de que ha quedado implícito en todo lo que hemos hablado, no lo hemos mencionado como tal, es que hay condiciones naturales de cada individuo que también va a determinar el éxito que tenga. Hace rato hablaste del béisbol y hablaste del deporte, cuando dices que una excepción no puede ser la regla, y dices, por ejemplo, yo no me imagino a los coaching o a los scouts de béisbol ahorita diciéndole a todos los chamos, mira, no, si tú tienes 1,70 m de altura, tú puedes ser como Altuve. Altuve mide 1,70 m y es un MVP. Si Altuve puede, tú puedes. Si Altuve puede, tú puedes. No nos caigamos a mentiras, señores. La excepción. Si Altuve es la excepción. Altuve es la excepción. Si tú ves a un muchacho de 1,70 m a los 16, 17, 18 años, mano, hay una alta probabilidad. Suena terrible, ¿no? Suena terrible, pero hay una alta probabilidad de que el otro chamo de 1,85 m, que quizás no tiene las habilidades de ese chamo del 1,70 m, a lo mejor tiene mejor brazo,
Pero el de 1,85 m a lo mejor lo proyectan, dice, bueno, tenemos un tipo de 1,85 m que quizás nos puede ayudar más que el chamo de 1,70 m. Señores, y aquí hablo de las condiciones naturales del individuo. Sonará rudo, pero Altuve lamentablemente no pudiese jugar en el center field. Quizás sí, no, yo estoy quizás diciendo una barbaridad, pero quizás un beisbolista de 1,70 m le costaría más jugar en el outfield porque el alcance que tiene. La capacidad de alcance del brazo y también probablemente la cobertura. La cobertura que hace, ¿no? Y son condiciones naturales. ¿Cómo tú luchas con eso? ¿Cómo tú llegas a un momento de decir, no, bueno, es que yo, ojo, de que puedes, porque Altuve pudo, pero lo que queremos que partan del hecho de que eso es una excepción. Altuve es, obviamente nosotros no creemos en la metafísica, ¿no? Ni en lo religioso, pero Altuve para los creyentes será un milagro, ¿no? Eso fue un milagro que ese chamo haya llegado hasta donde ya y se le respeta y es, creo que uno de los peloteros más grandes que ha parido esta tierra, pero no deja de ser una excepción, ¿no? Y Hall of Fame. Hall of Fame, seguramente. Y además quería enlazar eso con otra cosa. Cuando tú hablas de que, bueno, está bien, vamos a educarlo, ese chamo que nace en el barrio, ese chamo que nace sin las condiciones materiales, como tú las señalas, porque yo sé por qué dices condiciones materiales, ¿no? Por tu postura ideológica, pero vamos a llamarle ahorita condiciones materiales, pero bueno, como nació, ese chamo va a estudiar en un liceo público, ¿no? Quizás, posiblemente, o si no, va a estudiar en un colegio privado bastante accesible, ¿no? De una zona popular, seguramente. Señores, también es absurdo creer que con la educación él puede llegar a otro nivel. ¿Por qué? Porque hasta la educación que recibe un muchacho en el barrio es diferente a la educación que recibe un muchacho en el este. Lamentablemente, el sistema educativo reproduce el sistema que tenemos. Lamentablemente, el sistema educativo reproduce el status quo. Es decir, usted nunca va a ir y si usted vive en un sector popular de Caracas y manda a su chamo para la escuela, mándelo, porque ese chamo necesita estudiar. Eso no se cuestiona en ningún lado. Yo creo que, además, haciendo un pequeño paréntesis, si usted nació con condiciones económicas complejas, usted una de las únicas opciones que tiene cuando está arrancando es estudiar. No. Quería hacer un comentario que quizás esto pareciera una oda a no estudiar o a la educación, sino que es posicionar las cosas en su justa medida. O sea, nuestro objetivo aquí no es contrariar la idea de la educación. Porque además somos estudiantes eternos. O sea, aquí lo que están hablando son dos personas que han hecho estudiar toda la vida. Sí, lo único, quizás nuestro único talento quizás es estudiar. Sí. Bastante cuestionable, por cierto, ese talento. Pero bueno, aquí nadie busca, Omar, decir que la educación, no. La educación también, hay estudios que dicen que la educación es una de las pocas herramientas que logra de alguna forma cierta movilidad social, pero es cierta movilidad social. O sea, lo que queremos aquí es dimensionar adecuadamente el fenómeno de la educación, porque también, como tú diste en el clavo con eso, el fenómeno de la educación se ha propuesto como una panacea que lo que encierra es una demagogia hacia el pueblo. O sea, claro, entendiendo que a través de la educación vamos a resolver todos nuestros problemas, cuando lo que se encierra allí son problemas estructurales mucho más profundos que no se agotan, que la educación es necesaria, es una condición necesaria, más no suficiente. Creo que es la forma de definir el tema de la educación. ¿Y por qué? Para seguir con la idea, es precisamente porque el sistema educativo reproduce el sistema, señores, y mientras el chamo que está en una zona popular viendo clases está dentro del sistema educativo que va a reproducirlo, y voy a usar otra palabra muy difícil, pero lo está reproduciendo, ¿para qué? Para que salga al mercado laboral y sea un empleado eficiente, ¿no? Eso es lo que busca ese sistema educativo, mientras que si tú vas a un colegio diferente del este, quizás, lo preparan ¿para qué? Para que vaya y dirija la empresa que seguramente tiene su papá, ¿no? Porque además lo desarrollan en el arte, lo desarrollan en la cultura, lo desarrollan de otra forma, porque precisamente que buscan replicar el sistema en el que ellos se han desenvuelto durante toda su vida. Es decir, tienen otras condiciones y es, señores, es una verdad que aunque dura, es así. El chamo que
está dentro del sistema educativo público va a reproducirse o va a estar dentro de un sistema que busca reproducirlo a él como dentro de su pobreza, dentro de su escasez, mientras que el chamo que está estudiando en el ENTE está dentro de un sistema que busca precisamente que si tiene éxito tenga mucho más éxito, y eso se ajusta además, aunque uno lo diga fácil y diga, bueno, entonces la solución ¿cuál es? La solución es que todos estudien en el ENTE. No, la solución no sabe cuál es, pero la solución también es que tú entiendas a qué te estás enfrentando y que lo veas con objetividad, y que si eres un padre que ahorita quieres que tu hijo tenga éxito y escale, tenga movilización social y escale dentro de la sociedad, no le juegues todo, o sea, no le juegues todo el loto a ese número, o sea, no le juegues todo a que ese chamo, bueno, ya, es que yo lo llevo a estudiar y ya, bueno, eso es lo que está en mi mente, o así me criaron, ¿no? Es que, bueno, los hijos para la escuela, no, desarrollale otras habilidades, desarrollale que quizás que quizás no tengan éxito, porque lamentablemente la probabilidad también es muy dura, pero que si tú juegas diferente, yo también creo en eso, si tú juegas diferente, puede ser que tengas resultados diferentes. Es decir, si tú simplemente estás haciendo lo que los demás hacen, te metes dentro de la estadística. Entonces, si sales del molde, puede que tengas una más alta probabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque también es probabilístico. Si son más pocos los que están jugando de esta forma, quizás tenga más éxito, porque si todos están jugando aquí, te metes dentro del 90% de las personas que hacen lo mismo, vas a reproducir quizás el mismo resultado. Sí, bueno, ya para cerrar este tema, al menos mis aportaciones desde el punto de vista dirigido más hacia el ámbito económico, una breve reflexión para que la gente se lleve la idea de que la meritocracia es un sofisma, es un mito. Y creo que te la dije en algún momento. ¿Quién se esfuerza más? ¿Verdad? ¿Quién se ha esforzado más? El tipo que lleva desde los 12, 13 años trabajando, ¿verdad? El obrero, que lleva construyendo, en el ramo de la construcción, un ramo muy fuerte, donde hay mucho desgaste físico, desde los 13 años, y ahorita tiene quizás 40, 45, y se levanta todos los días a las 5 de la mañana. 5 de la mañana tarde, porque puede ser a las 4, usted vive en un barrio igual que yo, usted ve gente bajando del barrio desde las 3 de la mañana a trabajar. Bien, ¿quién se esfuerza más? ¿Quién se desgasta más? Él. ¿Quién se ha desgastado más durante su vida? Él, cuyo organismo probablemente encierre hernia, dolencias musculares, probablemente su sedentud la viva con reumatoides, con un sinfín de padecimientos físicos, ¿verdad? Inclusive psicológicos, ¿por qué no? Porque eso termina afectando a nivel emocional. O tú, Omar, de nuevo, que eres blanco, eres heterosexual, naciste, ¿verdad? En lo que llamamos aquí en Venezuela en cuna de oro, ¿verdad? O tienes capacidades económicas, ¿verdad? Que tu padre heredaste la empresa de tu padre, que fuiste a estudiar, te pagaron los estudios en una universidad en el extranjero, que sacaste tu maestría en una universidad pagada, virtual, pagada también por tus padres, que tu padre te formó hable 2 idiomas, que el pequeño hable 2 idiomas. Y que, bueno, Omar, te tocó heredar la empresa de tu papá, donde trabaja el señor Alberto, que es el pana que se levanta de los 13 años a cargar cemento, que ahorita tiene 45 años. ¿Quién se ha esforzado más? Según esa lógica, bajo ese ejercicio, se esforzó el señor que carga los sacos de cemento. Alberto, por supuesto que tuvo mayor desgaste, ha pagado con creces eso, ¿sí? Porque tú has tenido una vida de privilegios. Entonces, allí, si aplicamos un criterio meritocrático, ¿quién debería ser mayor ponderado por la sociedad? En estricto sensu. La respuesta es más que obvia, no la vamos a dar, pero la respuesta es más que obvia. Esa creo que es una analogía que sirve para desmontar el tema de la meritocracia y cómo nosotros planteamos el mérito y cómo como sociedad realmente lo que hacemos es replicar patrones, ¿verdad?, de conducta que nos imponen a través de estas retóricas, estas narrativas de que el mérito, el esfuerzo individual y la superación te van a llevar de alguna forma a escalar de forma natural, porque está garantizado que si te esfuerzas va a haber un resultado y ese resultado va a ser el éxito. Esa lógica no aplica y, como tú dijiste, va a sonar duro, va a sonar cruel, pero el hecho de que te esfuerces más no te garantiza el éxito. Llévate eso para tu casa y para tus clases de mindset, donde te dicen levántate a las 5 de la mañana, lee un libro, bebe jugo de naranja, trota 4 kilómetros. El club de las 5 de la mañana. Sí, entonces olvídalo. El hecho de que te esfuerces más, que seas más talentoso,
¿Quiénes aquí que me están viendo no han tenido un jefe, no han tenido más talento que alguno de sus jefes? Levanten la mano y los estamos Sí, viendo. entonces, eso es obvio. Uno ha tenido jefe que uno lo supera, pero por mucho. ¿Y quién tiene la capacidad de mando? ¿Quién está liderando? Tu jefe, no tú. Esas son las analogías más básicas para desmontar aquello que llamamos meritocracia. Juan, yo no quiero que este debate o este compartir de ideas se extienda más, pero te voy a hacer una pregunta que va a ser la precuela al Ok. próximo episodio donde hablemos de esto para ver si a alguien le interesa y a lo mejor nos piden en los comentarios, no, síganlo. No quiero que te extiendas porque sé que este tema te apasiona como a mí. ¿La meritocracia es una bandera o es una idea o está más pegada o está más pegadita de no voy a decir la derecha o la izquierda porque creo que hemos hablado de que a mí eso derecha e izquierda no me gusta, pero A ti particularmente. a mí, yo sé que a ti te encanta, pero la meritocracia está más pegada al socialismo o al liberalismo. Sí, mira. Si pudiese responderlo en Voy a intentar ser así, que sé que no te gusta tampoco que ser- las preguntas sean tan tan condicionada. Tan condicionada, ¿no? Es una pregunta cerrada con forma de abierta. pero puedes decir, porque yo cuando estaba leyendo este tema para hablar contigo, también lo sentía muy alejado del liberalismo y el socialismo, ¿no? Creo que es una... Es que es una forma de Sí, organización de la sociedad. O sea, Sí. por ejemplo, Lenin planteaba la vanguardia. Y la vanguardia eran tipos que se dedicaban... Era algo parecido. Lenin planteaba algo parecido a lo que planteaba Platón, que era el filósofo rey. Lenin planteaba que el político debería estudiar para ser político. O sea, una especie de clase aparte. O sea, una clase de gobernante, básicamente. Entonces, si te pones a ver esa idea de que quizás el mérito, en este caso el mérito intelectual a través de la formación, no necesariamente tiene que vincularse con una de las otras. Obviamente, parte de todo este hilo discursivo lleva a entender que está más familiarizado con la derecha. Pero fíjate que Lenin, siendo el padre del socialismo real, ¿verdad? No rehuye de esa idea o no es ajeno a esa idea del mérito. ¿no? E incluso, yo no sé cómo lo vas a ver tú, pero incluso el hecho, cuando se dice que son los trabajadores los que deberían ser dueños de los medios de producción, hay implícito algo de mérito allí, ¿no? Hay implícito algo de que, bueno, son los trabajadores. Qué bueno, claro, eso realza la teoría del valor trabajo. Que básicamente te dice, bueno, pero Omar, si yo soy obrero, tú eres el dueño de la empresa, si tú eres el amo explotador, si yo soy obrero, Omar, y yo soy a este celular le aporta mayor valor, digamos, de esto vale 100 bolívares, yo le aporto 90% del valor a través del proceso productivo y de mi mano de obra aplicada a ese objeto, ¿verdad? A la transformación de esa materia, porque si yo le meto 90 bolívares del valor de ese objeto, tú que le metes realmente el 10, te llevas la plusvalía, te llevas el plusvalor. Entonces, yo merezco eso. Entonces, tiene mucho sentido. Esa analogía está muy interesante. Bueno, entonces, eso es una precuela, de eso podemos hablar, porque allí en eso que comentaste también viene incluido algo que es de mi materia, que es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Porque allí entonces cabría el tema, ¿no? De que, bueno, entonces el tema intelectual de la marca, el desarrollo de esa marca, del storytelling, ¿cómo se dice? Storytelling, ¿no? Porque hay algo también interesante allí. Con la Mona Lisa pasó algo así, similar, que la Mona Lisa es una pintura normal, ¿no? Pero que tiene atrás una historia, fue robada, pero que además, pero la técnica utilizada por Da Vinci con esa obra, la utilizó en X cantidad de horas y es la Mona Lisa, ¿no? Y eso lo podemos hablar en otro tema. Me gusta porque pensé que iba a decir de una vez, no, eso es algo de la derecha, y yo iba a decir, bueno, está más cerrado. Fíjate que sí, no, fíjate que a veces los males son males comunes, ¿no? Ahora también a veces las cosas buenas se compartir, pero a veces los males que persiguen una ideología u otra no son ajenos a como hablamos, de que necesariamente porque sean antagónicos una cosa de la otra, los hace ajenos de los mismos males. Bueno, bro, ya estamos terminando, ¿no? Ya, increíble tema, la verdad que me gustó bastante. No le tenía mucho entusiasmo al tema,
porque es un Tema tema que cabe destacar, propuesto por mí. propuesto por ti. Propuesto por el invitado. Accedí porque finalmente, y tengo que reconocértelo, a ti en la grabación has accedido a las grabaciones, has accedido a todo lo que hemos propuesto aquí, este equipo loco, y tenía que acceder a este tema que además, bueno, me pareció apasionante. Pero bueno, ya vamos a terminar, Juan, y ya como tú sabes cómo es la dinámica, hablando de temas, ya estamos terminando, y como es una regla impositiva, dictatorial de este podcast, es la sugerencia musical, que a mi asistente de producción le tengo un reto, una tarea de que vayamos haciendo como una listica de Spotify, ¿verdad? Y la ponemos allí, la sugerencia de nuestros invitados. Cuando no dice el nombre del artista, la canción, suena un pelo ahí, suena un clip ahí de 3 segundos. Bueno, 3 segundos ahí máximo, porque copyright, ¿no? Imagínate que digan, bueno, el abogado que es dueño de ese podcast no se sabe las reglas de propiedad intelectual, ¿no? Y de propiedad de derecho de autor. Entonces, bueno, Juan, tu propuesta musical, tu concepto, tu recomendación allí, musical. Mucho más urbano que la última vez, ¿no? La última vez un poco fresón, ¿no? Sí, el tema de beat. Bueno, nada, apuesto hoy por el rap venezolano. Me gusta ESPN, está sonando mucho en mi canción como de superación, como de deporte, son temas que me agradan. Y bueno, nada, canta a capela, Civilino, citado está, sí, John Russell, está el otro pana Apache. Entonces, bueno, un temazo allí, si quieren levantarse con buena energía, si quieren como agarrar un poco de punch, en un momento un poco cabizbajo, buena canción, ESPN. Yo lamentablemente no voy a compartir tu energía porque mi recomendación musical hoy es down, ¿no? Pero es... creo que la vez pasada tuvimos a la inversa. Tuvimos a la inversa, tú estuviste mucho más fuerte, pero yo hoy estoy más suave y digo, tuvimos Futuro de Lagos, súper nueva y súper melancólica también, pero un temazo. Tuvimos Futuro de Lagos. Genial. Sí. Bro, gracias por venir. Y bueno, siempre un placer, hermano. La partiste hoy. Siempre tú lo haces también. Este episodio fue auspiciado por Citium, planes de ahorro y portafolios de inversión. Action Marketing, acciones que generan resultados. Tiros Beachwear, para los amantes de la playa. Hola Papelería, marcando huellas. Cognoscente Podcast.